¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a lunes 28 de agosto, semana 21 del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín muere en el año 430. Nació en Tagaste, en el norte de África. Después de una vida disoluta, recibió de San Ambrosio el bautismo a la edad de 33 años. Fue elegido obispo de Hipona y combatió a los maniqueos, a los donatistas y a Pelagio, muy notorio por sus confesiones y la ciudad de Dios. Existen más de 500 de sus homilías. Considerado el fundador de la vida monástica en Occidente, aproximadamente 100 comunidades religiosas obtienen u observan actualmente su regla, cuya mantra para la vida en comunidad es Anima una et cor unum in Deum. Uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Latina, llamado el Doctor de la Gracia. Vale también acotar que San Agustín de Hipona fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Fue el obispo de Hippo Regius en Numidia durante los últimos años del Imperio Romano, y en su obra más famosa, La Ciudad de Dios, describió lo que él creía que era la causa de este declive. La Orden de San Agustín está conformada por los frailes agustinos y las hermanas o sorellas agustinas, antiguamente llamada Segunda Orden, hoy conocidas como Agustinas de Vida Contemplativa. La Orden Agustina también está integrada por muchas religiosas que, siguiendo el ejemplo de San Agustín, viven en comunidad, con un solo corazón, con una sola alma en Dios. San Agustín les dejó este modelo al crear el primer monasterio de vírgenes consagradas a Dios en África, donde fue priora la propia hermana del obispo de Hipona. Y ya metiéndonos en la liturgia de la palabra, comenzamos por la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 8 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido por su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal modo que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey.
El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy nos encontramos con las reprimendas de Jesús hacia los fariseos y escribas. Estos dos componentes de la religión judía de aquel entonces merecieron de Jesús una fuerte reprimenda, aunque cuando uno revisa los comentarios que hay en algunos otros lugares, sobre todo de la red, uno puede encontrarse autores que por un lado afirman pues que Jesús solamente les estaba, como quien dice, queriendo hacer una especie de corrección fraterna, que los amaba igual que a todo el mundo, pues Jesús amaba a todo el mundo, pero que no quería pues ir muy a fondo. Mas, sin embargo, el tono en el cual Jesús está refiriéndose a ellos es un tono también muy lastimero, es un tono de dolor, y pueden verse en todo caso ambas cosas. Sí, Jesús quería corregirlos, y corregirlos porque ellos detentaban puestos de autoridad. Y es ahí donde quizá estaba el mayor problema. Ellos eran autoridad, y como autoridad ellos tenían que guiar al pueblo y no desviarlo. Por eso el que está en autoridad tiene mucha más responsabilidad y le serán tomadas en cuenta todas estas cosas cuando se trata de llevar a otros por un camino. Todos nosotros que estamos en puestos de autoridad seremos duramente juzgados si indujimos a otros a irse por un camino errado. No cabe duda que nosotros los cristianos tenemos, como quien dice, la sincera intención de siempre hacer el bien, de hacer lo correcto, de ser personas íntegras, de ser de una sola pieza, de andar sin hipocresía, de no tener doble vida. Pero sin embargo, lastimosamente, pues sin querer, sin mala intención, puede que en algún momento de la vida, pues caigamos en estas incoherencias y sin querer, repito, tomemos un camino equivocado o hagamos alguna decisión equivocada o le mostremos a alguien un camino que no es. Pues tenemos que arrepentirnos y corregir esa falla porque va a ir en contra de la santidad de la otra persona, o le estamos cerrando el camino a otra persona para que se encuentre con Dios y para que encuentre a Dios. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes no han encontrado una traba, una puerta cerrada en la iglesia
por el mal ejemplo de los superiores, de quienes debíamos darle buenos ejemplos. Y eso para nosotros es algo muy, pero muy calamitoso. Y es en este orden de ideas que Jesús hace esto con ellos, escribas y fariseos. Como en algún otro lugar veíamos anteriormente, días atrás, Jesús reprocha su incongruencia, el hecho de decir una cosa y hacer otra. Cuando les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y esto va en ese orden. Ay de ustedes. Ese ay de Jesús es un ay de corrección fraterna, sí, pero es un ay de reprensión también. Es un ay de dolor, porque si ellos no se convierten, pues grandes consecuencias tendrán sobre los que dependen de ellos. Fíjense ustedes, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita va a aparecer varias veces. La palabra ciego va a aparecer también varias veces. Primero, cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Eso es fruto de una vida de incoherencias. No entran ni dejan entrar, porque le dan prioridades a cosas que no las tienen. Tuercen la ley. Queriendo haber sido más cumplidores de la ley, la han torcido y le han dado prioridades a lo que no las tienen. Y todo es, digamos, algo diferente. Como que dejaron el cumplimiento de la ley por mandamientos de hombres. Ya Jesús se los dijo en alguna otra oportunidad. Cuando quieren ganar un adepto o alguien que forme parte de su grupo de fariseos y escribas, dicen que el nuevo adepto es peor que ellos, porque lo llenan no de la sabiduría de Dios, sino de puros preceptos humanos y de malas interpretaciones humanas de la ley, hasta el punto de ponerlo, como que dice, más digno de condenación. O sea, esta gente está creando gente digna de condenación. Está creando líderes falsos. Entonces, jurar por el oro, sí. Jurar por la ofrenda, sí. Pero jurar por el templo que santifica el oro y que santifica el altar que santifica la ofrenda, no obliga. Es como si estuviéramos hoy haciendo o pidiendo bendiciones de donde no vienen bendiciones. Es algo que a mí me da siempre mucho que pensar a la hora de la gente ir a la iglesia y, y hacer sus ofrendas, hacer sus oraciones. ¿Qué es lo primero que buscas? Voy a poner un ejemplo muy simple que se me viene a la mente. Cuando llegas al templo, lo primero que vas seguro es a buscar la imagen del santo de tu devoción. Pero ¿por qué no buscas al Santísimo? Porque esa imagen del santo no es el santo. Pero Jesucristo sí está en el tabernáculo. Ahí está el dueño, el Señor, el que santifica todo. El que santifica todo. Y a Él no lo buscas, sino que buscas la imagen de tu santo preferido. Y revisa esa intención, porque entonces estarías casi que cayendo en el mismo asunto de los fariseos. Estarías buscando lo secundario. Ve a buscar primero lo que santifica todo, lo que santifica el templo, lo que hace santo todo aquel lugar, la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, en la hostia consagrada, en el sagrario. Después puedes hacer cualquier otra cosa. Pero se me vino eso a la mente porque es algo que lo vemos con mucha frecuencia en nuestros templos. ¿Qué es lo que santifica qué cosa? En fin, volvamos la mirada hacia lo fundamental, hacia lo más importante, porque estos fariseos y estos escribas se ganaron esta reprimenda por estar buscando lo que no importaba tanto, por estar buscando lo secundario y por querer pasarse de meticulosos, cayeron en la incongruencia. Que eso no nos pase a ti y a mí. Oremos por ser cada día personas coherentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.